Bienvenidos al estudio bíblico Los dones ministeriales con el pastor Israel Telles. Gracias por su atención. Y vamos a leer el versículo 28. Dice, y unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, luego profetas y los maestros. Faltan los evangelistas y los pastores en esta lista, ¿verdad? Pero, como le digo una cosa, le digo otra. Enseguida vienen unas personas o unos personajes que son también sumamente importantes. No es, hermanos, en ningún momento un ministerio menor a cualquiera de los 5 ministerios. Dice, después puso a los que hacen milagros, después a los que sanan, luego los que ayudan, luego los que administran, luego los que tienen don de lenguas. Y luego hace una pregunta el apóstol, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. ¿De qué está hablando cuando dice yo les muestro un camino más excelente? De lo que viene enseguida, del capítulo 13. Entiendan por favor que la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. Ese era un libro, eran unas cartas, como las cartas que le mandaba yo a mi novia Elvira cuando estaba en el Army, ¿verdad? Entonces, después las gentes que juntaron estos libros, los dividieron en capítulos y en versículos para poder tener referencias. Pues imagínate dónde vas a encontrar, por ejemplo, un versículo. Si no hubiera versículos, ¿cómo le haríamos para encontrar un pasaje en especial? De esta manera podemos identificarlos. Y el capítulo 13, que hace cuenta que viene en la misma temática que trae el apóstol, nos habla del mejor camino. Cuando el apóstol dice yo les muestro un mejor camino, un más excelente camino, está hablando del amor. El amor es importantísimo. Y usted dirá, ¿por qué es importante el amor, Pastor Israel? Porque el amor, según la Biblia, cubre multitud de faltas. Algunos versículos dicen de pecados, ¿verdad? Pero el original dice de faltas. Nosotros logramos muchas veces a través del amor, pues disipar alguna ofensa que nos hicieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son los ministerios de ayuda? Los ministerios de ayuda son funciones que fueron designadas por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, igual que el cuerpo humano, ¿verdad? Yo le decía a una persona en una ocasión que en el cuerpo nosotros tenemos miembros o partes que pues realmente no usamos. Por ejemplo, los varones tenemos tetillas, ¿verdad? Y como para qué nosotros amamantamos. Yo no entiendo por qué, desde el punto de vista físico. No entiendo por qué los hombres tendríamos que tener pechos, ¿verdad? Pero sí le puedo decir una cosa. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros nos representamos a Dios. Dios es, nosotros cuando hablamos de Dios, hablamos de Señor, y siempre le hablamos en el género masculino. ¿Se han dado cuenta? Nadie dice, yo voy a hablar a mi diosa, ¿verdad que no? Lo consideraríamos hasta blasfemo decir eso, ¿no es cierto? Entonces, yo pregunto, ¿dónde está la parte femenina de Dios? En la iglesia. No se equivocan los hermanos católicos cuando le llaman a la iglesia la Santa Madre Iglesia, porque la iglesia del Señor es nuestra madre espiritual. Nosotros como creyentes somos los que debemos de cuidar a los hijos de la iglesia, a los que son engendrados a través del Espíritu Santo. Yo tengo una enseñanza preciosa que Dios me dio hace muchos años, estando en el estado de Yucatán, en la selva andaba. Allí en Yucatán hay un lugar como una sabana, como una selva, y andaba por ahí con los hermanos que me habían coordinado, los pastores de ahí del área, y me recuerdo, hermanos, que el Señor me daba esta revelación y me indicaba que una iglesia que no gasta tiempo en la recámara, en el aposento, con el Espíritu Santo, no va a dar hijos espirituales. Va a ser una iglesia estéril, una congregación estéril. ¿Por qué? Porque no pasa tiempo. Por más que quiera la mujer embarazarse, si no se mete en la recámara con el marido y tienen intimidad, no va a haber hijos.
¿No es cierto? Exactamente igual en la iglesia. Si nosotros no nos acercamos a Dios y buscamos su presencia y tenemos una relación íntima con Dios, no vamos a procrear hijos espirituales. Pero qué bueno que el Señor nos lleva a buscar su rostro, a gastar tiempo con Él, a tener intimidad con Él, para que nosotros demos a luz a nuevos creyentes. Y esos creyentes que nosotros damos a luz, como madre que es la iglesia de esos creyentes que son bebés, pues tenemos que amamantarlos al principio, darles los rudimentos del evangelio, ¿no es cierto? Enseñarles por qué hay que bautizarse, enseñarles por qué hacemos lo que hacemos. Y yo le prometo que la gente nueva tiene las preguntas más, para nosotros serían preguntas necias, pero yo digo, siempre he dicho yo que no hay pregunta necia. Si usted no lo sabe, pregunte, para la próxima vez usted ya va a saber. Entonces ya no hay necesidad de volverle a enseñar, ¿sí me explico? Entonces es importante eso, le venía yo comentando a mi esposa. Mi propósito al grabar los estudios no es solamente que los hermanos que no vienen las vean, que otras personas las vean. Tengo gente por Facebook que me dice, pastor, mándame los estudios, por favor, están tremendos. Hay una hermana de Nuevo Laredo que me escribe, un hermano que está, me dijo, como Israel, abriendo el instituto, nosotros queremos entrar porque nos queremos preparar. Es importantísimo que nosotros estamos dejando esto, y esto queda para la postremería, para cuando yo ya no esté aquí. La persona que esté de pastor aquí puede decir, vamos a buscar en el YouTube a ver qué de ese tema lo trató el pastor, y lo van a buscar y van a ver con base bíblica. Yo no enseño de aquí, yo enseño de aquí. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. Si tenemos la palabra de Dios, vamos a saber lo que Cristo piensa. ¿Ya me entiende? This is the mind of Jesus. Cuando la Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, está hablando de su palabra. Entonces, ¿qué son los ministerios de ayuda? Son funciones espiritualmente designadas dentro del cuerpo de Cristo para servir y fortalecer a los demás miembros. Aparte de eso, también facilitando la obra del ministerio y edificando la iglesia, pero muy importante, respaldar al ministerio oficial de la iglesia. Esto es al pastor, ¿verdad? Es importantísimo, porque yo necesito maestros, yo necesito gente que enseñe, y que enseñe dentro del contexto doctrinal nuestro, ¿verdad? Porque si vienen de otra denominación, hay que enseñarles primero lo que nosotros creemos para que ellos puedan enseñar lo que nosotros creemos. ¿Me explico o no? Porque la Biblia dice que hablemos todos una misma cosa y que tengamos todos un mismo sentir. Entonces es importantísima la unidad de la fe. No podemos en ningún momento hablar cosas diferentes, ¿no es cierto? Y si alguien habla algo diferente, por eso yo estoy sentadito ahí cuando un maestro está dando la clase, y si hay necesidad de corregir o de ampliar la enseñanza, lo hago, porque la doctrina va a salir del pastor. Amén. Y los maestros, y los apóstoles, y los demás personas que vienen a ministerio de ayuda, simplemente van a corroborar o a enseñar lo que nosotros creemos. Hay un fundamento bíblico, porque la Biblia habla allí en el capítulo 12 de 1 Corintios, en el capítulo 4, del versículo 4. De hecho, fíjate lo que dice. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, habemos muchos pastores en la ciudad, ¿no es cierto? Pero operamos diferente. Hay pastores que están solamente puestos en la iglesia para enseñar a la iglesia. Dios a nosotros nos abrió el espectro, por decirlo de alguna forma, o el telescopio, la mira, de que alcancemos a la ciudad a través de la radio, a través de la televisión. Hermanos, yo no opero quizá igual que otros ministros, pero el Dios que está en mí es el mismo Dios que está en otros pastores de la localidad. El Espíritu es uno nada más.
Yo he oído gente que me dice, oiga pastor, lo que yo escuché se lo estaba oyendo a otro pastor por televisión. Qué bueno, quiere decir que hablamos una misma cosa, que enseñamos una misma cosa, ¿no es cierto? En el versículo 28 que hablamos para entrar al estudio, el ministerio de ayuda aparece entre los dones ministeriales. O sea, y ahorita vamos a ver quiénes son los que ayudan a la iglesia. ¿Alguno de ustedes tiene una idea qué ministerio de ayuda pueden mencionarme dentro de la iglesia? Dígalo sin pena. ¿No? ¿No se acuerdan por el momento? Los diáconos, maestros, los diáconos, aunque los maestros están catalogados dentro de los 5 ministerios de fe triunfante, les digo yo, ¿verdad? Los músicos, los que administran, todos esos son ministerios de ayuda. Ahorita los vamos a ver todos. Entonces, en Romanos 12:7, fíjate lo que dice: pero a cada uno de ellos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, que si vamos mira lo que dice Romanos 12:7. Aguántenme tantito nada más mientras se los localizo por aquí. Está muy interesante esto. Yo me emociono cuando estoy enseñando, me gusta enseñar. Les platicaba que el Señor a mí me cambió de ministerio hace años. Yo era predicador y me gustaba mucho predicar. Y el Señor de repente lo cambió y me dio el ministerio de la enseñanza. Y yo argumentando, ya ve que uno argumenta a veces con Dios, por no decir discutiendo, dije: Señor, ¿por qué me lo cambiaste si yo era predicador y miraba el fruto de la gente que se convertía? Porque la predicación es para que los que no conocen a Cristo se conviertan. Dice la Biblia que a Dios le plugo que los hombres fueran salvos por medio de la locura de la predicación. Entonces, ¿para qué sirve la enseñanza? Lo vimos en la clase pasada. ¿Para qué sirve el maestro? Para fundamentar a las personas en lo que creemos. Esa es la importancia. The teacher will ground the people. ¿Y qué quiere decir ground? Muchas veces hasta ponerlos hacerlos que pongan los pies en el suelo, porque a veces hay creyentes que se elevan demasiado y hay que traerlos a la realidad. Entonces, that's the operation of the ministry of the teacher. Pero volviendo al tema, Romanos 12:7, mira lo que dice. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, es el versículo 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Cuando Dios me lo cambia, yo argumenté con Dios y Dios me hizo una pregunta a mí, le soy muy sincero, o sea, a mi corazón le habló, ¿verdad? No es que yo tenga una línea directa con Dios y le hable cuando yo quiera, no tiene celular. Pero ministrándome el Espíritu Santo, ponía en mi corazón: ¿cuántos mensajes prediqué cuando estuve en la tierra? ¿Cuántos sermones prediqué cuando estuve en la tierra? 1, el sermón del monte. Más nada, Jesús no volvió a predicar más que ese sermón. Pero el resto del tiempo, ¿qué se la pasó haciendo Jesús? Enseñando. He was teaching. Y era el maestro más sencillo, porque nos enseñaba con cosas prácticas. La mujer que perdió el dracma, la moneda, ¿no es cierto? La perla de gran precio. Nos decía: ustedes son la sal de la tierra, con cosas prácticas. Nosotros somos los que sofisticamos el evangelio y queremos hablar palabras rimbombantes que a veces la gente no entiende. Es necesario que ustedes entiendan el mensaje, porque si no me entienden, pues entonces en vano estoy enseñando. Yo necesito que el mensaje llegue, penetre. Y Jesús era un maestro así. Y confrontaba a las gentes que estaban mal. Yo creo que el problema más grande que Jesús tuvo en su ministerio fue con los fariseos, con los religiosos, y siguen siendo problemas esa gente, ¿verdad? Platicaba mi esposa ahorita en el camino que hubo un jovencito que, oiga, no es jovencito, ya también es un señor grande, 50 años yo creo, 40 y tantos. Si no tiene 50, tiene 45 por allí. Y nació y creció en la iglesia prácticamente, pasaba al frente, cantaba coros y demás. Y luego se desvió, dejó el camino del Señor. Recién se vuelve a reamistar con Dios. Era salvo, pero andaba fuera del camino. Regresa como reincidente.
regresa como pecador sin salvación, regresa como alguien que backslid. So he gets back on the saddle, llega otra vez al camino. Y me llama una madrugada, ¿no? Ni siquiera en la noche, ¿no? Después yo creo que a las 12 de la noche. Me timbra el teléfono y veo que es él y le contesto. Y me pregunta, oiga, Pastor Israel, ¿cómo bautiza usted? Y le contesté, ¿cómo bautizamos? Me dice, entonces usted no bautiza así, así, así. No, yo bautizo así, como te estoy diciendo, así bautizo. Y usted bautizó a mi mamá así. Oiga, yo tengo miedo que mi mamá se vaya del infierno porque no está bien bautizada. O sea, diciéndome que yo no la bautizaría, ¿no? Y yo a mi esposa, ¿qué hice? Lo bloqueé. Anduviste, perdonando la expresión, chicoteando la potranca, ya metiéndote droga hasta por los ojos. Y ahora quieres regresar a la iglesia a querer enseñar una doctrina que para nosotros es una doctrina equivocada de lo que le estaba diciendo. Entonces, si ya está asistiendo, ya no me necesita a mí. Y ni siquiera era su teléfono, era el teléfono de su mamá. Así que tuve que bloquear a la hermana. Hace muchos años que venía a la iglesia, ya no viven aquí, viven en el estado de Ohio. Ok, entonces, es importante que todos hablemos una misma cosa. Por eso la importancia de la enseñanza, ¿no es cierto? En Hechos 6, 1:6 dice que los diáconos fueron establecidos para servir las mesas y ayudar en las necesidades prácticas, para que fueran a atender a las viudas, dice. Para eso se nombraron los diáconos. Ahora los diáconos corren las iglesias y quieren correr hasta el pastor. Y cuando digo correr, despedirlo. Hermano, yo he ido a ministrar en iglesias donde el board, la mesa directiva de la iglesia, tiene acosado al pobre pastor. Y yo le tengo que dar consejo, hermano, put your foot down. Toma tu autoridad, tú eres el líder, tú eres la cabeza, tú no puedes dejar que estos señores. Aquí dice claramente para qué fueron. La palabra dice para qué fueron llamados los diáconos. No, ninguna parte dice que los diáconos deben de operar o deben de gobernar la iglesia. Ese es el trabajo de los diáconos. Ni del consistorio. Perdónenme los hermanos que creen así, pero no es así. El gobierno de la iglesia le está conferido a los apóstoles. Esos son los que gobiernan. El pastor es el líder principal de la congregación. Los diáconos, ¿para qué fueron nombrados? Para servir las mesas. Para eso fueron nombrados. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento a dos personajes que ayudaron a Moisés. ¿Se acuerdan del caudillo, del líder Moisés? ¿Se acuerdan que estaban peleando contra Amalek? Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar quién era Amalek. Amalek venía siendo nieto de Esaú, el que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Esaú viene de la palabra Edom. Edom quiere decir rojo, rojo porque así estaba el guisado que se comió, ¿verdad? Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Amalek viene a ser nieto de este señor, y Amalek es un tipo de la carne. No hubo persona más carnal que Esaú cuando vendió su primogenitura. Nosotros tenemos una primogenitura, nosotros somos hijos de Dios y debemos conservar la integridad de nuestra salvación y entender quiénes somos. Si usted entiende quién es, difícilmente se va a meter en problemas. Yo se los digo a mis hijos, ustedes llevan un apellido, yo no sé qué tan fácil sea, porque aquí en Laredo o eres hijo del abogado Telles o eres hijo del pastor Telles, no hay otra. Si te apellidas Telles puede ser, pues, una vez me preguntaron a mí, ¿are you the lawyer? Le dije, no, I'm the good guy. Yo soy el pastor. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que a veces honrar el apellido que llevamos no es tan fácil. Hay una responsabilidad. Y si te haces llamar cristiano, tienes la obligación de portarte como cristiano. Hermano, pero me puedo enojar. ¿Se enojó Jesús? Póngase a pensar, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Se enojó Jesús? Sí se enojó. Entonces nosotros tenemos permiso de enojarnos. ¿Y qué dice el apóstol San Pablo? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te duermas enojado. Arregla tu problema, con quiera que sea. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. But don't go to bed angry with anyone. You know, you might not wake up. Then you'll be in trouble. ¿Ven o no ven? So, arregla tus broncas, arregla
tus desavenencias. Para las personas que me miran que son de otra nacionalidad, broncas quiere decir problemas, diferencias. Entonces, hay un fundamento bíblico para llamar a los ministerios de ayuda, que ya los mencionamos. Están en la Biblia, son perfectamente bíblicos. Los sugieres, otro ministerio bíblico de ayuda. Los que ponen el orden cuando hay mucha gente. Los que sacan sillas, esos son los sugieres. Es el propósito de los sugieres. ¿Me explico? Ya dije los músicos, los maestros de la escuela americana. Los que instruyen a las criaturas, a los niños. ¿Se fijan? Ok, entonces, ¿cuál es el propósito del ministerio de ayuda? Ya les dije, aliviar la carga de los líderes espirituales. Es importante que estas gentes ayuden a los pastores, ayuden a los maestros, ayuden a las personas que llevan uno de los 5 ministerios dentro de la iglesia. ¿Me oyeron? No les oigo. Salud. Gloria a Dios, ese estornudo se va a ir por todo el globo terrestre. No se mortifique, hermano. Ya le dijeron salud más de 236 millones de casas. Gloria a Dios. Número 2. Servir como extensión. Servir como extensión de las manos del ministerio principal. De las manos del ministerio principal. Llevar la ayuda a los que menos tienen. Le platicaba al americano, iba a decir gringo, pero se oye muy feo. Al americano que estuvo con nosotros allá en Río Bravo. Dice, ¿cuánto tiempo tienen acá en hotel? Dice, este es nuestro 2º año. Apenas comenzamos. ¿Y qué tal? Le digo, tenemos experiencias muy gratas. Le platicaba la ocasión cuando mi nuera le dice a su esposo, al pastor Ismael, le dice mi nuera Mónica, vamos a tener la garage sale allá en Río Bravo. Ismael, ándale, un sábado. Ismael cansado del trabajo. Le digo, ¿pero por qué, hombre? Yo quiero descansar. No, ándale, vamos. Así que casi lo obliga a ir a conducir ese garage sale. ¿Qué pasó en ese garage sale? Llega una familia escasa de billete, gente. Esa área no es una área donde hay mucho dinero. La gente es de estrato pobre, vamos a decir, no decir humilde, porque la humildad es otra cosa, son pobres. Y llega esta familia, Ismael les comienza a hablar de Cristo, Mónica le comienza a hablar de Cristo, se ganan a la familia, se gana una chamaquita de 23 años, se entregó a Cristo, prometieron ir a la iglesia, fueron una vez. Y a las 2 semanas a la chica le dieron una droga contaminada con fentanilo y a los 23 años de edad se envenenó con la droga que le dieron y se murió. 23 years old. Y dice Ismael, ahora entiendo por qué la prisa de Mónica de ir a tener ese garage sale. No era tanto la garage sale como era el alma que estaba gimiendo de esa niña, que Dios sabía con lo que esa criatura, 23 años, es una niña, hermano, tenía un niño ella, dejó un niño como de 4 años, y tremendo el niño, bien hyper, pero Dios sabía que esa muchachita a las 2 semanas se iba a envenenar con fentanilo y morir, y Dios se preocupa por las almas de las personas. Qué lindo es Dios, ¿no es cierto? Ismael no sabía, Mónica no sabía, yo no sabía, la mamá no sabía, la muchacha misma no sabía, pero Dios sí sabía que ella necesitaba tener un encuentro con su Creador. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ese trabajo del ministerio de ayuda es servir como extensión de mis manos. ¿Me explico? De las manos del ministerio oficial. ¿Qué más? Sostener el avance del reino de Dios mediante labores y prácticas espirituales. Le decía que cuando Moisés se cansaba, que estaban peleando contra Amalek, no terminé esa historia, estaban peleando contra Amalek y Moisés se le cansaban los brazos y los bajaba, y cuando los bajaba perdía la batalla el pueblo de Israel. Entonces vinieron 2 personajes, ¿alguien se acuerda quién eran? Aarón y Hur. ¿Y qué hicieron? Ellos le levantaban las manos, y entonces cuando ellos le levantaban la mano a Moisés, el pueblo de Israel ganaba, y allí estuvieron ellos levantándole las manos. Los pastores necesitamos que haya gente que nos levante las manos,
¿Y cómo le levantamos las manos, pastor? Orando por mí, intercediendo por mí. ¿Me están oyendo? Ustedes no tienen una idea de los ataques de los cuales nosotros somos, no víctimas, porque yo no creo que soy una víctima, pero sí somos objeto de los ataques espirituales de Satanás. Entonces usted tiene que orar y decir, así cuando ore por sus hijos y por sus hijas, dígale: Señor, también bendice a mis pastores, Señor. Ya están señores grandes, no le diga viejos, no. Ya están señores grandes, ayúdalos, Señor. Que no se van a tropezar en la noche cuando se levanten al baño. Que tengan cuidado, Señor, con lo que hacen. Ya nuestro andar es lerdo y a veces torpe, ¿verdad? Necesitamos no solamente ayuda física, pero necesitamos mucha ayuda espiritual que nos sostenga las manos para que el pueblo de Dios gane. Amén. ¿Cuál es otro de los objetos de los ministerios de ayuda? Contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Número 4, hay características especiales de quienes tienen este ministerio. Mira las características de las personas que ayudan. Tienen que ser humildes, no buscar protagonismos, no querer ser estrellas, vaya, no querer los spotlights, sino edificar a las personas. Ese debe ser el propósito. Número 2, tienen que tener disponibilidad. Hermano, ¿me puede ayudar? Ay, hermano, fíjese que ese día no puedo, pastor. No. Hay gente que no está dispuesta, simplemente no están dispuestos, o van con una cara larga porque les tocó ayudar. Me pasó en Río Bravo recién. Una persona que fue a ayudarme y yo no noté que iba de mala gana. Entonces no vayas, vas a causar más problemas con tus desplantes. Mejor no vayas. Si no vas a ayudar, por lo menos no seas carga. Se acabaron los amenes. ¿Qué más? Fidelidad. Las personas que ayudan tienen que ser personas fieles, que la gente sepa que asisten a los servicios, que cumplen con el Señor, que son responsables de su mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía no solamente hablamos de billetes, hablamos de la ofrenda, pero también y de los diezmos, pero también hablamos de asistencia, también hablamos de respaldo espiritual, también hablamos de personas que se comprometen con el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué otra? Obediencia es una de las características del ministerio de ayuda. Tiene que ser una persona que obedezca a la autoridad espiritual. Si no puede obedecer lo que le dice el pastor, ¿obedecerá lo que le dice Jesús? Difícilmente, ¿no es cierto? Si no obedecemos al pastor que lo vemos, ¿obedeceremos a Jesús que no lo vemos? ¿Qué más? Tiene que tener compasión y tiene que ser una persona empática. ¿Qué quiere decir empática? Que sientas el dolor de la otra persona. We need to have empathy. We need to feel what other people feel. La palabra misericordia me encanta porque es una palabra compuesta. Misericordia, miseria, acorde. Una persona que tiene misericordia está sintiendo la miseria que siente otra persona. ¿Me explico o no? All right, ¿qué más? Discernimiento espiritual. Tiene que saber cómo y cuándo actuar. ¿Me explico? Entonces, punto número 5, les voy a dar algunos ejemplos de ministerios de ayuda en la iglesia local. Ya lo dije al principio, diaconado. ¿Cuál es el diaconado? Es el servicio práctico, lo dijimos ahorita, servir las mesas, ayudar. ¿Oyeron? ¿Qué más? Voluntarios en actividades evangelísticas y sociales. Cuando tenemos una campaña, esas personas que andan repartiendo las tarjetas y haciendo, aquí tenemos, por ejemplo, a Alex y a Mimi que se encargan de multimedia, ¿no? De las cámaras y nos graban los mensajes y todo. ¿Cuál es el propósito? Que el hermano Israel está en la tele. No, hermano, ese no es el propósito. El propósito es que la gente escuche, gente que no logramos meter aquí, que nos oiga. El mundo es nuestro púlpito, no solamente la iglesia. Dicen amén. Amén. Técnicos de sonido, ujieres, personal de limpieza, las personas que se encargan de hacer la limpieza del templo, cocineros para eventos. Difícilmente cocinamos, pero cuando tenemos actividad necesitamos hermanas que vengan a ayudar. Y aunque no lo crean, ese es un ministerio.
venir a ayudar, a servir los platos. Ese es un ministerio, y es un ministerio bonito, porque tiene una oportunidad de ver gente que o hace mucho que no veías, o gente que ni siquiera conoces, y ahí la logras conocer. Ese es un trabajo muy bonito. A mí me encanta hacer actividades porque mira uno tanta gente. O el otro, gente intercesora que ora por la iglesia, que ora por el pastor, asistentes nuestros. No está el pastor, no le hace, yo agarro las riendas. ¿Me está viendo? No, pero yo no predico como el pastor. No tiene que predicar como yo, tiene que liderar como yo. Y si seguimos el patrón bíblico de Jesús, no hay ningún problema. No tiene que hablar como yo, no se tiene que mover como yo, no tiene que saber lo que yo sé. Simplemente liderar a la iglesia, a la congregación, de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el trabajo. ¿Cuál otra? Visitación de enfermos, asistencia a los hospitales, a las cárceles. Hace mucho que nosotros vamos a las cárceles. Aquí tenemos el testimonio de un hombre apodado El Perro. He was a hitman, un sicario de México. Lo pescaron acá con droga, lo metieron a la cárcel. El grupo que mandaba yo a predicar a la iglesia y habló de Cristo hace muchos años. El hombre se entregó a Cristo en la cárcel. Dios permitió que no le dieran la condena que le iban a dar. Me pidió asilo en el templo y lo dejé que se quedara unos días en el templo. Pues me dijo, pastor, me tengo que ir, y se fue. Yo dejé de verlo, pasaron años, y un día llegó con unos álbumes de fotografías a enseñarme el trabajo que andaba haciendo en la sierra, donde él iba a predicarle a las personas a las que les compraba la droga allá en la sierra. No me acuerdo si era el estado de Michoacán o el estado de Guerrero, en México, donde iba a traer la amapola y la droga, la heroína, para venderla acá. ¿Sabe dónde está ese hombre? El pastor en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y si usted lo ve ahorita, tiene cara de santo. Lo acabo de ver en una fotografía ayer. Tiene cara de santo. El que era hitman. Y te platica. ¿Y cuánto cobraba por matar a un tipo? $5,000, pastor. Era todo. ¿Y cómo le hacías? Yo le preguntaba, pues ya de que yo soy bien preguntón. O nomás un balazo les daba. Digo, los hincaba, abrí la boca. Me rogaban, yo no te hice nada. No importa que no me hayas hecho nada. Me pagaron por matarte. Y ahí los mataba. A veces los enterraba él mismo y me dijo, pastor, yo te puedo llevar a tal parte y te puedo mostrar donde hay gente enterrada, que enterramos en sus propios vehículos, en sus propios carros, en sus propias camionetas. Y es una cosita así, no van ustedes a pensar que es un hombre muy grande, chaparrito el hermano, le dio parálisis facial, entonces su rostro, la mitad del rostro lo tiene paralizado. Se convirtió a Cristo. ¿Cómo se convirtió? Por la gente que mandamos a predicar a la cárcel. Hay gente en mucha necesidad. Y cuando él platica su testimonio, dice, pastor Israel, esa noche yo le había cortado la sábana con la que me iba a ahorcar. Y llegaron los hermanos de Maranata a predicarme el evangelio. ¿Se fija el poder de Dios? La doctrina nuestra, hermanos, o sea, la doctrina pentecostal, todos los creyentes tenemos un llamado a servir, todos. Pero algunos somos específicamente, se me está olvidando el español y el inglés, no lo puedo aprender, digo, te vas a sacar mudo, hermano, específicamente ungidos para hacer un trabajo especial dentro de la iglesia. Otra vez, ya van a comenzar a traer la comida para se debía haber recogido la orden hoy, no sé qué pasó con eso, pero ya vamos a comenzar a repartir la comida del food bank. Vamos a tener gente que venga a ayudar. Ya Ismael ya formó un grupo que es el que va a hacer el trabajo. Gloria a Dios por ello, amén. Entonces, esa gente y este don, hermano, no solamente se limita al aspecto o al ámbito natural, son personas que Dios unge para hacer las cosas y las hacen con amor. Nada más lindo que te hagan algo. Yo no sé, yo siempre he dicho que las comidas de mamá eran las más ricas del mundo, ¿sí o no? ¿Quién hacía el arroz como mamá? Nadie, nomás ella. Miren que mamá agarraba un pedazo de carne y me la hacía así nomás en el comal o en el sartén. ¡Oh! La cosa más deliciosa que podía haber. Nadie me ha hecho ese bistec como lo hacía mi mamá. ¿Por qué? ¿Cuál era el ingrediente que mamá le ponía? El amor. Correcto. Mamá lo hacía con mucho amor.
¿Cómo le hacía para alimentar tanta boca, hermano, con 2 pesos de carne? Oiga, pues le echaba papas y le echaba zanahorias y le echaba cuanta cosa al guisado para poder darle a 7 bocas de comer. La gente no sabe eso, hermano, lo que la gente de antes pasó. Gloria a Dios por nuestros tiempos, porque superamos esa condición. Y yo les he platicado que yo viví en casa con piso de tierra, con chimenea. Mamá cocinaba en chimenea. Después dio un paso hacia arriba porque compró una estufita de petróleo y ahí nos hacía la comida. Nadie me puede hablar a mí de necesidades y de condiciones precarias. No. Yo lo viví, pero yo le prometo que las tortillas que mami hacía en esa chimenea eran las tortillas de harina más deliciosas que usted se puede imaginar. Y luego las de maíz. La máquina, yo no sé dónde la compraron, una máquina de madera, ni siquiera era de esas de fierro nuevas. Una maquinona, no era máquina, era una tortillera de madera, 2 pedazos de madera. Y luego ponía mamá una tela, la mojaba y luego ahí ponía el testal de masa y luego la aplastaba y luego las echaba al comal. ¡Ah, qué olores más ricos, hermano! En la noche un plato de frijoles con cebollita, así caldudos los frijoles, con los ojitos así de la manteca con la que lo cocinábamos. ¡Qué ricura! ¿Cuál era el ingrediente? El amor. El amor. El amor hace que los feos se vean bonitos. Nunca he visto una muchacha bien linda con un tipo bien feo. Nunca he visto. No miren a nadie, no miren a nadie. Oye, la muchacha bien bonita y el tipo arranca el pedazo y yo, ¿por qué le dio a esta criatura a este muchacho, hombre? El corazón, no es cierto, el corazón no se le ve. Es el amor. El amor ciega. El amor pone un velo y se acaban los defectos. A través de los ministerios de ayuda, hermanos, Dios sana, Dios consuela, Dios fortalece, Dios multiplica su obra. No se trata de una tarea inferior, sino de una función vital de la iglesia del Señor. ¿Lo oyeron? Voy a platicarles ahora la aplicación práctica. ¿Qué tenemos que hacer con esto que hemos aprendido? Primero que nada, versículo 11 del capítulo 12 de Corintios, ¿qué dice? Dice, pero todas estas cosas las hace uno y Él mismo, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice aquí el teólogo que escribió estas anotaciones, que el Espíritu da dones a los hombres para el servicio, pero Cristo da hombres capacitados a las iglesias. Y yo le quiero decir una cosa, usted nunca tenga temor. Si lo ponen a dirigir un culto, háganlo lo mejor de su habilidad. Es todo lo que Dios pide. Dios no quiere que lo hagas perfecto, no te pide que lo hagas perfecto. ¿Qué pide Dios? You will give it the best shot. I'm going to do it to the best of my ability. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros somos los que a veces nos ponemos metas muy altas, ¿sí o no? Yo quiero tener 500 personas en el culto del miércoles. Hay que ser realistas. Nuestra iglesia ya no es una iglesia joven. Nada más mira a los pastores, 75 años de edad. Muchos de nuestros miembros de la iglesia son personas muy adultas. La hermana Panchita, que ya rebasa los 80. Hermana Emilia. Tenemos gente muy avanzada de edad. Entonces eso lo entendemos también, ¿no es cierto? Pero también entendemos que tenemos la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ungió para hacer. Número 2, tenemos que servir con gozo, aunque nadie nos vea. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí nos ve. ¿Me está viendo? ¿Sabe lo que me dijo una persona? ¿Qué anda haciendo en Oblaré, hombre, levantando una obra ya? A tu edad, hombre, ya debes de haberte retirado. Tienes que descansar. Voy a descansar en el panteón cuando me muera. ¿O no dicen descansa en paz? Ahí voy a descansar en paz. Mientras esté vivo yo voy a trabajar. Le dije, barbero. Digo, ¿cuánto vas a retirar? No, yo no me voy a retirar. No. Si me retiro me muero. Es como una... ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los trompos que usábamos cuando éramos niños? ¿Verdad? Tops, se llaman en inglés.
Y mientras estaba el trompo con mucha velocidad, estaba bien paradito, parecía que ni se movía, ¿te acuerdas, Juan? Estaba el trompito así paradito y no se movía. Se durmió, decíamos, ¿te acuerdas? Se durmió porque no se miraba que estaba dando vuelta el trompito. Pero ¿qué pasaba cuando comenzaba a perder velocidad? Y finalmente, y eso le va a pasar a cualquier persona que tenga un ritmo de trabajo y de repente se pare. Usted siga caminando, usted siga adorando a Dios, siga ejercitando su mente para que no se le vayan las cabras, digo un psicólogo ahora, para que no se les vayan las cabras al monte. Sigue ejercitando su mente, muy importante, lea la Biblia, llénese la boca de Dios, alabe a Dios, en medio de la tormenta, alabe a Dios, en medio de la prueba, alabe a Dios. Qué lindo que tenemos a Dios que nos ayuda en nuestras situaciones, aún en las situaciones físicas. Hablaba con Juanito ahorita, con Luis y un servidor, y ahora también mi hermano Juan Ramírez, que hemos pasado por operaciones bien difíciles, hermano, bien difíciles, pero qué lindo que tenemos a Dios de nuestro lado, que nos cuida, que nos protege, que nos levanta. Digan amén. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, eso sucede una vez. Pero la llenura del Espíritu Santo tenemos que buscarla todos los días. Y déjese tocar por Dios. Déjese tocar por Dios. Yo ahorita ando triste, con mi corazón triste por lo que está sucediendo con nuestra gente hispana. Pues no podemos decir mexicana, hispana en términos generales. Porque hay hondureños, venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, puertorriqueños, a todo mundo, hasta los puertorriqueños que son ciudadanos americanos, nos están levantando la migración. ¿Y qué es? Es una cuestión política nada más, para hacer puntos. Pero no me quiero meter en ese tema porque me enojo. Y ya les dije que estoy triste por eso, por nuestra gente, porque son gente buena, trabajadora. Levantaron a una señora y decía la señora, pero es que me paró, yo no hice absolutamente nada. Yo venía manejando perfectamente bien. Ella era mi edad, tenía su residencia, pero el muchacho, el hijo de ella, era indocumentado y lo esposaron y se lo llevaron. Hermanos, ¿saben ustedes que ser indocumentado en este país no es criminal? Es civil. Es un civil matter. ¿Por qué los esposan? ¿Por qué los tratan así? I've been around the block a couple of times. I can't tell you exactly what it is and what it is not. But what they're doing it's outrageous. I can't believe they're doing what they're doing. ¿Qué dijo Newsom de allá de California? Que lo quería arrestar el zar de migración. Dijo, que venga a arrestarme, ¿sabes dónde estoy? Y le dijo, you know where I live, you know where I'm at? Come and arrest me. You think you can do it, buddy, let's get it over with. Y luego le echó 2, 3 maldiciones. No todavía dice, le echó, no hables así, muchacho. Son reyes lo que están haciendo. Mi corazón está triste por eso, por esa gente que todo lo que están haciendo es buscando mejor calidad de vida. Son. Le voy a decir una cosa para los que están de parte de Trump y creen eso. Yo sé que aquí en la iglesia no creo que haya gente que esté de parte de él, de los que están aquí ahorita. Pero acuérdense que lo va a ver mucha gente. Y si usted está de parte de Trump, yo quiero decirle, usted está en contra de las enseñanzas de Jesucristo. La Biblia es muy clara, amarás al extranjero, lo tratarás bien, dice la Santa Palabra. Porque también tú fuiste extranjero. Así dice la Biblia. Pero no se puede estar a favor de Trump y a favor de Jesús al mismo tiempo. Es either or. Can be both sides. Pero ya, enough. Un 8, esta es la conclusión. Algo importante es que no debemos de honrar a esa gente que sirve, gente que ayuda. ¿Amén? El ministerio de ayuda es una columna en la obra de Dios. No todos están llamados al púlpito, pero todos estamos llamados a servir. Cristo mismo dijo que vino para servir, no para ser servido. ¿Se recuerdan o no? Así también debemos andar nosotros como discípulos de Jesús. Hebreos 6:10, y con esto cierro. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, así le llama la Biblia a los creyentes en Jesús,
les llama los santos, y sirviéndoles aún. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Entonces, ese es el estudio de los ministerios de ayuda. Les recomiendo que, yo les aviso por el grupo de WhatsApp, les voy a avisar cuando ya lo tenga en YouTube, para que lo vean en la casa, no importa que lo haya oído aquí. Miren que hay películas que a mí me han gustado a lo largo de mi edad, pero una que me gustó mucho fue la de Godfather. Y sé que la tengo en DVD. Pregúnteme cuántas veces la he visto. Unas 10. Y cada vez que la veo, mira, yo no me acordaba que habían dicho eso. Encuentro algo nuevo. Entonces, la prédica es exactamente igual. Vuelvan a oír, a ver qué más le saca. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como ríos de agua viva. Y un río de agua viva, ¿qué produce? Vida. Hay árboles alrededor, hay carrizos, nosotros llamamos carrizos, que llaman bambú, ¿verdad? Usted mira plantas en la orilla de los ríos, mira los verdores. No es una presa que el agua está estancada, es un río que va corriendo. Y la corriente purifica el agua y limpia. Con esta anécdota cierro. Hace muchos años yo le dije, mira, habíamos ido a trabajar, a ministrar en el área del estado de Colorado, de Raven, Greeley, Denver, los pueblitos de ahí del estado de Colorado, pasando por Arizona, pasando por New Mexico y todo. Llegamos a Colorado y me acuerdo que me encantó tanto cuando fui para allá, hermanos, donde íbamos subiendo las montañas y el tope de las montañas estaba con nieve. Y era que en tiempo calor, y allá arriba con nieve. Y por la orilla de la carretera eran los riachuelos, los ríos, los ríos pequeñitos que vienen donde está derritiendo la nieve y el hielo allá arriba de la ¿cómo se llama?, de la montaña. Viene el río así por un lado. Le digo a mi esposa que me daban ganas de bajarme de la camioneta del carro e irme a agachar y a tomar agua así del río, así sin vaso ni nada, como los perritos. No, como le hacen los perros para tomar agua. Ni quería tomar agua, qué sabrosa se miraba, fresca se miraba, linda. Y le dije, un día te voy a llevar. Y se me hizo llevarla a ella y a Caleb. Las llevé, fuimos al estado, primero pues obviamente Texas, después Nuevo México, después Colorado, después Nevada, Utah, después Nevada, después Arizona, and then New Mexico, and then back to Texas. Así hicimos como de 5,000, yo pienso cuántas millas, eran muchas millas. Nos gozamos mucho en ese viaje y demás. Pero te platico eso porque alrededor de la carretera te encuentras los árboles de manzana. Te puedes bajar ahí y agarrar una manzana, coloradas así chulas las manzanas. ¿Te acuerdas, Elvira? En la orilla de la carretera, en México, en el estado de Tabasco, hemos hecho trabajo misionero en el sureste de México, los árboles de mangos en la orilla de los ríos. Se puede parar su coche y agarrar un mangote así de este tamaño. Yo venía comiéndome uno bien sabroso de allá para acá y pregúntenle, mira lo que me pasó. ¿Qué creen ustedes que me pasó? Me encontré un gusano en el mango. Gracias a Dios que no me encontré nomás la mitad. Me lo encontraba entero, estaba vivo todavía. Estaba entero. Si me hubiera encontrado la mitad, quería decir que me había tragado la otra mitad. Pero no, gracias a Dios estaba larguito así. Es que los compramos así, adoptamos una señora en la orilla, le compramos y los echamos en el hielo, llevamos una hielera y así los comemos, pero se mira la vegetación al lado porque hay mucha humedad, hay ríos, hay arroyos que llevan agua y todo. Dice el versículo 1, el capítulo 1 del libro de los Salmos. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué más? Todo lo que hace, todo, prosperará. Qué lindo, ¿no? Amantísimo Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta enseñanza. Bendice, Señor, a mis hermanos que vinieron al estudio el día de hoy, y bendice, Señor, también a aquellos que verán esta enseñanza a través de los medios electrónicos, digitales del Internet. En el nombre de Jesús, hecho sobre todos el manto de tu Espíritu Santo. Los bendigo
con toda bendición de lo alto. Guárdalos, protégelos y cuídalos. Vayan con Dios. Dios irá con ustedes. Hasta la próxima. Amén.